Yo como editora le he temido siempre a dos tipos de periodistas. Al que quiere ser escritor, porque lo más probable es que su texto haya más fantasía que realidad, y al que no quiere ser escritor, al que cree que solo tiene que contarte los datos puestos en un papel y que, claro, te obliga a ti como editor más o menos a reescribir la nota con los datos que te da. Libertad periodística, lo mejor de la red. ¿Qué le puede pasar a un aprendiz de periodista, a un periodista bisón, un periodista que está partiendo? Lo mejor que le puede pasar no es trabajar en un gran medio, sino trabajar en un medio menor, donde en el fondo tenga justamente tenga una libertad mayor para curtirse, para aprender. Como dice Álvaro, el mejor lugar para comenzar a trabajar es un medio pequeño. Y eso yo siempre se lo he dicho a los practicantes del comercio, por ejemplo, ¿no? Los practicantes del comercio, además, que son insoportables porque son engreidísimos. Tienen todo, tienen movilidad, tienen recursos, tienen viáticos cuando viajan. Yo cobraba, lo que cobraba como practicante en la revista Mauta, que era el diario del Partido Unificado Mariateguista, a los 18 años. Cuando me pagaban algo, nos íbamos a la esquina a tomar cervezas y me alcanzaba para tres pilsen, era mi sueldo. Yo creo que nadie, yo creo que los escritores, sobre todo los más soberbios y los más vanidosos y los más mentirosos, son aquellos que dicen: yo sabía que iba a ser escritor cuando a los 6 años escribí mi primera novela y a los 8 mi primera traducción. Esos son unos farsantes. Yo creo que si mi hijo, que tiene 2 años y medio, me viene un día a decir que quiere ser escritor, yo lo meto al psicólogo. Entonces, bueno, vocación de periodista sí creo que la tuve temprano, pero escritor, uno nunca, a mí me parece incluso soberbio decir soy escritor. Mi amigo Iván Tais a veces me desespera cuando cuando sale del aeropuerto, sale de viaje y pone ocupación, escritor. Uno escribe, no es escritor. Uno escribe, ¿qué haces? Escribo. Sí, eso sí es verdad. Pero, ¿qué hace en la vida un escritor? Si uno piensa profesionalmente como escritor, bueno, ya, está bien. Pero en nuestro medio no existe, pues, ese personaje profesional del escritor. O en todo caso, desconfíen de aquel que les dé una tarjeta diciendo fulano de tal, escritor. Pero yo diría que también en mi caso personal le tengo mucho miedo a los que dicen que son periodistas. Yo tengo un amigo que en este momento es el director del periódico La República en Bogotá y hasta hace unos meses era el editor general del Colombiano de Medellín. Y él dice que ser periodista es una mala condición humana, porque es un grupo de personas con unos egos muy grandes, generalmente recluidas en un espacio muy pequeño, donde pasan 12 horas o 14 horas, yo no exagero, yo creo que en el mundo entero somos así, esclavos. Entre otras, esa es la gran queja que tengo con el periodismo, que no le deja a uno tiempo para hacer nada más, casi ni para vivir. Entonces, este grupo de hombres y mujeres con unos egos enormes, recluidos en unos espacios muy pequeños, tienen cada uno en sus celulares el teléfono del ministro, el teléfono del presidente, el teléfono del superintendente, el teléfono del líder gremial, el teléfono de los dueños del poder, y marcan el teléfono y les contestan y te saludan: Quique, ¿cómo estás? Y nos comemos el cuento de que somos muy importantes, y cuando salimos del comercio, cuando nos echaron o renunciamos, ya no nos vuelven a pasar nunca más, porque lo importante era el medio y no el personaje. Ahora bien, ser escritor también es una cosa demasiado relativa. En Colombia hay un ejemplo maravilloso yo considero que es un gran escritor y no ha escrito casi nada. Se llama Eduardo Escobar, es un hombre de la corriente nadaísta, que es una especie de corriente negacionista de todo, iconoclasta de los años 60. Y Eduardo Escobar lleva 15 años escribiendo una novela, creo que ya son como 20 años, y dándole a la novela y dándole a la novela, hasta que Eduardo Escobar termina descubriendo que la vocación de su vida no es la literatura, sino la mecanografía. Ese es
Esa es una definición de una escritora. La técnica literaria nos dice algo. Antes de comenzar a escribir, o en todo caso en el proceso de comenzar a escribir, uno inventa, antes que nada, el narrador. ¿Quién va a ser el delegado de contar esta historia? Puede parecerse mucho a uno mismo. El narrador de Jaime Bailey es Jaime Baylis. Es parecidísimo y le pasan muchas cosas parecidas. Pero no es la persona, aquí uno el que está sentado y después quiere ir al baño, el que escribe. No, es el narrador. Ese es su primer personaje y ese es el que tiene la responsabilidad de contar una historia. Ese narrador tiene una voz. Puede ser una voz literaria, puede no ser una voz literaria, pero tiene que ser una voz orgánica al mundo que va a contar. Puede ser un vendedor de pescado en un mercado. Hablará como un vendedor de pescado en un mercado, en una paradita. Y contará la historia desde su punto de vista. Y usará un lenguaje oral. O un lenguaje oral de alguien que ha leído a Proust, por ejemplo. ¿Cuál puede ser la voz de un tipo que vende pescado y ha leído a Proust? Eso quisiera leerlo. Eso es lo que nos hace olvidar el lenguaje literario. Es como habla el narrador. Simplemente entre comillas, por supuesto. Pero de eso se trata. Yo sí creo que es más difícil escribir un lenguaje literario que un lenguaje periodístico por varias cosas. Pero tal vez la más importante de todas es que en el periodismo el público masivo exige que el lenguaje sea demasiado llano, demasiado sencillo. Casi que es el medio de comunicación el que elige al lector. Sabemos que escribimos para llegarle a cualquier persona. Entonces, en la medida en que nos pongamos a hacer elaboraciones, que nos pongamos a hacer hermosas figuras retóricas, casi que estamos alejando lectores. En el caso de la literatura, siento yo que el esfuerzo es justamente hacer ese juego con el lenguaje maravilloso que tenemos, además y yo diría que más complejo que el tema mismo del lenguaje es el del rigor. Enrique, yo creo que tus estudiantes y los míos eligen hacer crónicas no tanto porque quieran ser escritores, es lo que yo he visto en los míos, como porque definitivamente hacer crónica es lo menos riguroso de todo. Es simplemente observar, contar unos buenos detalles y escribir muy bien. Un reportaje te exige muchísimo más de tiempo, de hora nalga, como llamo yo el tiempo en que uno está sentado investigando, mirando cosas. De la falta de rigor de una crónica, los cronistas son lo más cercano en el periodismo a la literatura, como lo veo yo. Los cronistas se dan muchas licencias, no solo de lenguaje, sino de imaginación, entre otras porque creen que en la mayoría de los casos difícilmente alguien va a corroborar o va a demandar, a denunciar que lo que se escribió no era del todo cierto. Porque casi que en el periodismo las alegorías están armadas por la realidad. Una mujer que sobrevive a la guerra en mi país, por ejemplo, que cuenta su gran drama en una barriada pobre de Bogotá. Allí está la alegoría implícita. Yo solamente tengo que tener talento para contarlo. Pero cuando tengo que crear a la mujer y su entorno y sus alegorías, me estoy enfrentando a un gran ejercicio intelectual. Una buena novela o un buen cuento necesitan mucha investigación. O sea, esto de una buena retórica no le asegura a uno una buena historia. Estoy seguro que si no encontraste muy buenos datos, que si no tienes mucha carne de dónde coger esa historia, de dónde armarla, por más que escribas muy bonito, no creo que logres hacer una gran historia en una novela o en un cuento. Libertad periodística, lo mejor de la red.